Estamos en Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 22 al 24. 1, 22 al 24. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre de el Señor Jesús y nuestro Padre Celestial. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Un verso muy fuerte. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Importante el verso 22 es: sed hacedores. Y no tan solo oidores, engañándonos. A ver, ahí vamos. Voy a parar un momentito antes de entrar al tema de lleno. Significa en este texto del Espíritu Santo hablando a través del apóstol Santiago, que el que oye y no hace se engaña solo. Como dicen, el después quitar, Pero hay que analizar de qué tipo de engaño nos está hablando Santiago ahí. Habría que analizar entonces por qué Santiago dice que nos engañamos si solo oímos y no hacemos. Para analizar eso tendríamos que también entender el texto 24, en el que él habla de que considera a sí mismo su rostro, el que se ve en el espejo. El 23 y el 24 es un contexto, como el hombre que considera en un espejo su rostro natural y se va y se olvida cómo era. ¿Qué significa eso de se mira en un espejo su rostro natural y se va y se olvida cómo era? Vamos a entender un poquito, vamos a hablar un poquito también del contexto histórico para poder entender estos textos. Y tenemos que arrancar diciendo o entendiendo que los espejos del tiempo de la Biblia no eran tan refinados y tan perfectos como lo que nosotros tenemos hoy, que podemos vernos hasta la cana más pequeña que exista, la arruga más pequeña o el lunar milimétrico que tengamos. O sea, esos espejos nos permiten, estos modernos espejos nos lo permiten mirarnos tal como somos, ¿cierto? También tomando en cuenta que los espejos de antes lo hacían con metales que pulían a tal punto de que le sacaban el máximo brillo con las herramientas que existían en el momento, ¿no? Y una vez que las personas se miraban a través de esos espejos, no necesariamente se veían tan claro o claramente el rostro, de tal forma de que cuando esa persona dejaba de verse en el espejo, se iba, exactamente no sabía o no recordaba o no podía entender o ver con claridad qué tenía en el rostro, qué tenía en alguna parte del cuerpo, o porque exactamente el espejo no lo reflejaba como tal. Entonces, exactamente, mire, el Espíritu Santo a través de Santiago está haciendo una paradoja o una comparación de lo que era el reflejo del espejo de ese entonces con lo que es el ser humano. Esta carta es escrita no al mundo, sino al cristiano. Son escritas para el cristiano. De lo que entonces está hablando está hablando de la relación que tiene el cristiano con la palabra de Dios. Es la misma relación que tiene una persona natural cuando se miraba en ese espejo donde no se veía claro. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que
oye la palabra, escucha la palabra, pero no la hace, es una persona que no tiene claro lo que realmente es, ni lo que realmente es Él, ni lo que realmente es Dios. Entonces, en cualquier turbulencia o en cualquier momento del camino, pues te vas a manifestar como cualquier persona natural te vas a encontrar en esa turbulencia y no vas a tener una reacción como tal cristiano que somos llamados, sino vamos a reaccionar desde la incertidumbre del desconocimiento. ¿Qué está tratando de dar este texto? Está tratando de decir, hablando de la importancia de conocer el Evangelio. La importancia de conocer el Evangelio, porque cuando uno conoce el Evangelio, se conoce a sí mismo igual y entiende lo malo y los pecadores que somos. Asimismo, conociendo el Evangelio, conocemos la importancia que tiene Cristo en la vida de nosotros. Asimismo le damos la importancia a Cristo, la posición a Cristo en nuestras vidas. Asimismo le damos la importancia a las cosas de Cristo en nuestras vidas, más que a cualquier otra cosa. Pero esto es conociendo el Evangelio o entendiendo el Evangelio. Por eso Jesús en una de las parábolas en Mateo 7 dijo: compararé al hombre prudente al que hace esta palabra. O sea, es importante hacer más que oír. No tiene nada que ver con el texto de Hebreo donde dice que la fe viene por el oír. Sí, es importante que la fe venga. Y por el oír es que adquirimos fe, ¿cierto? Adquirimos fe. Pero este texto no está hablando del crecimiento espiritual, sino está hablando tan solamente de cómo adquirimos la fe, escuchando. Pero el crecimiento espiritual lo tenemos es conociendo el Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? En este texto el apóstol nos está enseñando la importancia que hay en no ser oidor, sino hacedor. Es decir, la importancia de vernos realmente lo que somos a través de la palabra, el Evangelio. Ver que realmente somos. No es imposible poder saber qué realmente somos de una manera justa, de una manera imparcial, si no es a través de la palabra. Porque si usted va a algún psicólogo, el psicólogo le va a decir, sea cual sea el problema que tenga, el psicólogo le va a decir, no es tu culpa, no es tu responsabilidad, fueron la responsabilidad de tus padres. Es la responsabilidad de tu esposo o de tu ex esposo. No es la responsabilidad de es la responsabilidad de todos menos la uno. Lo que te está tratando de liberar de una culpa que realmente sí debemos asumir. Sin embargo, si usted se agarra a cualquier otra opción o a cualquier otra tipo de creencia o doctrina que no te lleve o no te enseñe a ver lo responsable que eres de ti, de lo que soy realmente, entonces probablemente vamos a vivir siempre engañados pensando que nosotros no tenemos un problema, no somos el problema, que el problema es el alrededor. Yo hablaba hace poco con mi tía de eso, que detecté a través de la palabra, fíjese, de la palabra aprendí que tenía un problema. Entonces, ¿qué sucede? Eso no lo leí o no me lo descubrí. El problema que tenía no lo descubrí leyendo noticias ni periódicos ni a fulano de tal, sino a través de la palabra. Entonces, ¿esto qué quiere decir Santiago? Es exactamente eso. Para saber realmente lo que nosotros somos, tenemos que conocer la palabra. Cuando somos solamente oidores de la palabra,
nosotros jamás cambiamos. A ver, voy a repetir eso porque por ahí es donde viene el tema. Cuando somos solo oidores de la palabra, el que es solo oidor de la palabra jamás cambia. Voy a explicar bien eso y vamos a entrar en detalle. Yo no tengo título para esta clase, pero yo creo que le podíamos poner en forma de signo de interrogación, en forma de pregunta: ¿cristianos que no cambian? ¿Cristianos que no cambian? No hay cristiano. Ok, vamos a entrar en el tema. ¿Por qué hay tantos cristianos en las iglesias que no cambian? No es una pregunta para que me responda. ¿Por qué hay tantos cristianos que hablan tan, pero tan bonito, pero viven feo? Cristianos hablan tan, pero tan bonito, pero viven feo. Por ejemplo, decimos que amamos al Señor, pero a ciertos prójimos no necesariamente lo amamos. ¿Ah? Decimos que tenemos a Cristo, pero somos murmuradores profesionales. Decimos que tenemos a Cristo, pero somos murmuradores profesionales. ¿Por qué? Porque puedo yo estar hablando con usted ahora, pero después que usted se va, me voy a hablar con otro y hablo de usted. ¿Y lo hacemos? Y eso lo hacemos como si fuésemos profesionales. Pero decimos que tenemos a Cristo. Ajá, acá. Ajá. Entonces, pues decimos que, y si usted le agarra a todos los cristianos que entran por la puerta de la iglesia, usted le pregunta: ¿usted va al cielo? Y dicen: vamos al cielo. Vamos al cielo. Pero la pregunta es: ¿cambiaron? Una frase bien gustosa que encontré en la Biblia, en la vida de Jesús, fue que yo vi, leyendo los evangelios, a las personas a las que Jesús se acercaba. Cuando Jesús llegaba a un grupo de personas, siempre había en ese grupo de personas al que Jesús llegaba, las personas cambiaban. Algunas cambiaban. Mire, Jesús no cambiaba. Cambiaban eran las personas que estaban en el grupo, ¿cierto? Ahora, no todos, porque Jesús eligió discípulos, primeramente 12, a los que él le dijo: sígueme, y ellos inmediatamente, como dice la Biblia, soltando las redes, lo siguieron. Pero hubo a otras personas que le dijeron: deja todo y sígueme, y se regresaban cabizbajo, tristes, atrás, siguiendo su camino y su vida. Jesús entró a la casa de Zaqueo, y Zaqueo no fue igual. Jesús, a la casa que entró, era casa que cambiaban. Pero también ese mismo Jesús dijo: si alguien no recibe, sacudan la planta de sus pies. Eso es entonces dándonos, enseñándonos que van a haber personas que no van a recibir la palabra de Dios. La van a escuchar, le va a entrar por un oído, como hay el versículo que ustedes saben bastante, que le entra por un oído y usted sabe la Biblia, oiga, pero hombre, ¿ah? Entonces, ¿qué sucede con eso? 3:14. ¿Eso qué es? ¿Qué sucede con eso? Escuchar no nos hace salvo. Escuchar, no solamente escuchando cambiamos.
No, escucha lo que dije. No solamente escuchando cambiamos. Que sí, que escuchando muchos predicadores, muchas palabras, es de mucha bendición, mucha edificación, cambia nuestra perspectiva, cambiamos en muchas maneras de pensar, crecemos en cierta medida, sí, pero falta algo. ¿Qué dijo Santiago? Que lo que escuchamos, lo hagamos, lo pongamos en práctica. Es como la mujer, una señora que se me acercó, señora creyente en Cristo, ama mucho a Jesús, la señora ahí. Pero el esposo no. Y ella era una creyente evangélica tan radical que todo era en la palabra. Pero ¿de qué forma? A veces de forma imprudente y con poca sabiduría. ¿Por qué? Porque agarraba al marido y decía, tiene que ir, el que no está con Jesús está condenado ya, y le decía, entonces le servía el desayuno y en los huevos siempre le dejaba un manifiesto que está en condenación y de repente pues cuando él salía del baño, cuando iba al baño y se encontraba en el inodoro un tiquete con un versículo que le decía arrepiéntete que te vas para el infierno. O sea, el tipo dice, hablando después dice que él dijo, yo no soporté eso, me fui. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la palabra así. Pero ella quería meterme la palabra con calzador. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, no me conteste. ¿Quién estaba bien y quién estaba mal de ellos dos? La cristiana. La cristiana, porque ella no puede. Probablemente los dos, porque uno porque no quería aceptar la palabra y el otro porque no la estaba metiendo con la prudencia, o como dice Pedro, que dice las casadas que no su esposo ganan a su marido, pero con su conducta, no con el pocotón de texto que le pegas en el baño y en el huevo le pones en el desayuno. No. Entonces, el tema está en que aquí está, esa anécdota nos lleva a algo. ¿Y a qué algo? ¿A qué nos lleva? A que cambiar es una decisión. Sí, porque yo puedo escuchar todo lo que a mí me da la gana. Puedo escuchar 24 horas la Biblia hablada, 24 horas el predicador que a mí más me gusta. Y al final yo decido seguir siendo igual. Al final, yo me siento tan cómodo como estoy que no me interesa dejar de ser como soy. Estoy cómodo así. E incluso, escuchamos predicaciones, escuchamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios que nos dice que estamos errados en una postura, pero eso que escuchamos, eso que leemos, no lo vemos reflejado en nosotros. Lo vemos en el otro. No es fulano, es mengana. Entonces, de eso está hablando Santiago. Ese es el hombre natural que mira su rostro en el espejo y se olvida cómo es. Se olvida cómo es. ¿Se le olvida por qué? Porque sabe y entiende que estamos mal, que estoy mal, pero decido anclarme en mi postura, en mi forma de pensar, en mi forma de proceder, en mi forma de creer, aunque esté equivocado, no me da la gana y quiero seguir como estoy. Y sabe, yo no sé si usted recuerda un pasaje, eso está en Lucas, no lo busque, porque me están dando los mosquitos. Sí. Perdón, eso está en Juan 5, no lo busque. De un hombre paralítico, 38 años, que estaba en el estanque de Bethesda. ¿Se acuerda de ese pasaje?
Eso está en Juan 5. No lo busque. Porque ya eso es un pasaje que nosotros no sabemos. Pero hay algo bien importante en ese pasaje. ¿Sabes qué es lo importante que me llama la atención de ese pasaje? Que, escuche esto. Ese hombre tenía 38 años, está enfermo, está paralítico, en una cama. Y él todos los años, de alguna forma, llegaba al estanque. Porque él quería ser sano. Ahora, hay una pregunta bien extraña que si usted la lee, si usted lee esa pregunta, usted va a decir, ven acá, pero parece que esta pregunta no tiene sentido. Que Jesús le hizo. Jesús le dijo al paralítico, estando en su camilla, 38 años, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Parece esa pregunta pareciera que no tuviera sentido, ¿verdad? Quiere ser sano. Oiga, pero cualquier persona por ahí que pseudo intelectual de los que estaban ahí pudo haber dicho, pero este tipo, ¿cómo le va a preguntar si quiere ser sano? Si mira, no está viendo que el tipo tiene 38 años, está acostado en esa camilla y viene hasta acá a hacer qué? A mirar cómo los demás se sanan. No, él quiere ser sano. ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿Usted cree que Jesús no sabe que ese hombre quería ser sano? Claro. Él podía manifestar ante la gente que quería ser sano. Pero Jesús no hizo esa pregunta por gusto. ¿Sabe por qué Jesús le hizo esa pregunta? Porque para ser sanado, primero tienes que querer. Para cambiar. Tienes que querer cambiar. Probablemente ese hombre en sus 38 años ya estaba en su zona de confort, ya él estaba cómodo, ya claro que él quería, sí, yo quiero caminar, pero bueno, tampoco es que estoy a disgusto aquí, pero bueno, me quedo así como estoy, pues dale, yo sigo así usando mi fe como yo sigo usándola siempre y sigo creyendo como siempre a medias y la mezclo con la fe con tal cosa y lo que sea. Pero yo aquí estoy bien. Jesús le preguntó, ¿tú quieres ser sano? 38 años está ahí. No, Jesús no hace preguntas sin sentido. ¿Ah? Jesús no hace preguntas sin sentido. Otro ejemplo, yo no sé si usted se recuerda de la parábola del hijo pródigo, en donde el hijo pródigo se fue, pidió todas sus cosas, pero cuando estuvo por allá, que desgastó todo, malgastó todo, se quedó en el corral de los cerdos, peleaba con los cerdos, la algarroba, para ver quién se la comía. Entonces, ¿usted cree que ese hijo pródigo no pudo haber regresado antes de caer llegar hasta esa situación de pelear la algarroba con los cerdos? ¿Por qué? ¿Por qué él no tomó la decisión de regresar antes de caer en el chiquero de los cerdos? ¿Por qué no? ¿Por qué no tomó la decisión? ¿Sabe por qué? La misma Biblia lo enseña. Cuando él ya no tenía que comer. O sea, ¿qué quiere decir? Tuvo que tocar fondo. Hay gente que tiene que caer en una cama. Tienen que tocar fondo. Viene Dios hablándole. Pero entonces tienes que tocar fondo, caer en una cama para poder que Dios... Entonces dejar de contender o empezar a contender a tu favor. ¿Por qué no ahora que está escuchando las palabras no tomamos la decisión y decimos, ven acá, cambiamos? Es como el esposo que cuando lo agarran con la mano en la masa, ay, perdóname, y llora y se le salen hasta los mocos para que la mujer lo perdone. Cuando ya la mujer recogió sus cosas y se fue. ¿Por qué no cambiaste antes? Pero nosotros en este caso, el hijo pródigo tuvo que tocar fondo para decidir. Ahora yo le pregunto, ¿nosotros no somos hijos pródigos también? Esperamos que las cosas lleguen hasta donde no da más.
Esperemos, esperamos hasta cuando ya no haya otra alternativa más que Jesús. Para decidir a la fuerza. Forzados. Para decidir forzados. Ven acá. Pero si estás escuchando la palabra. Yo le voy a poner el ejemplo acá a ustedes, aquí. ¿Cuántos años escuchando veneno? Perdónenme con todo respeto, ¿no? Y decidieron. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque alguien Tonino le dijo, no. Por la Biblia. Ustedes pudieron ver la Biblia y no a través del espejo. Pero decidieron. Y fíjense en algo. Nosotros conocemos a personas que les encanta escuchar la palabra, ¿verdad? Pero al final dice, sí, pero yo prefiero quedarme en mi fe, en mi creencia y como yo vivo. Ahora vamos a poner un ejemplo del otro extremo. Y esto nos va a calar a nosotros. Digo a nosotros, a mí también. Y vamos a decir, no, ya no es responsabilidad mía muchas veces. Pero sí la es en gran parte. A los que tenemos hijos grandes, adultos. Que ya nosotros no podemos gobernar porque ya son adultos y toman sus decisiones y ya tienen su familia, ¿cierto? Pero ahora hay cosas en las que nosotros sí podemos influir o tomar decisiones y no las tomamos porque nos dejamos llevar por el sentimiento. Ahora, ve, ahí voy. Esto de repente nos golpea, ¿cierto? No decidimos o preferimos tapar cosas, no aceptar cosas en público e internamente en nuestra mente y en nuestros corazones, justificarla de alguna manera, pero menos decir está mal él y estoy mal yo. ¿Por qué? Por el sentimiento. Pero es que lo que pasa es que yo encuentro en la Biblia que Jesús tuvo sentimiento, varón. Porque Jesús lloró a Lázaro. Sí, pero es que Jesús tuvo sentimiento y lloró a Lázaro, pero esos sentimientos no los llevaron a hacer o a tapar el sol con un dedo. O a hacer las cosas contrarias a lo que realmente tenía que hacer. Mismo Jesús en el monte del Calvario, él dijo, esto no me gusta, esto duele, esta cosa pesa mucho. Si es posible, pásala. Pero espérate, que no se haga. Entonces, ¿qué significa eso? Jesús tomó la decisión de no hacer su voluntad, pero hacer la del Padre, no por sentimiento. Jesús, maestro, allá afuera te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Qué dijo Jesús? Ahí en la puerta está tu hermano y tu madre, ahí están en la puerta, te buscan. ¿Qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son esto lo que hacen ¿quién? La voluntad de mi Padre. ¿Y usted cree que los hermanos y la madre de Jesús no estaban escuchando cuando él dijo eso? ¿Cómo se sintió la madre y los hermanos? Este nos está negando. Mira cómo nos está tratando.
Ah, pero Jesús no, hombre, yo no voy a decir eso porque después voy a hacer sentir mal a mi padre y a mi madre y a mi hermano. No, Jesús dijo lo que tenía que decir. O sea, ¿qué significa eso? Que Jesús no se dejó de llevar, no decidió en base a los sentimientos. Entonces lo correcto es decidir, como dijo Santiago. Vamos a volver a leer a Santiago, vamos a volver a leerlo, por favor, porque me interesa que leamos el versículo 22 nuevamente, donde dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Esta es la parte que a mí me interesa ahora tocar. Engañándonos o engañándoos a vosotros mismos. Esta carta Santiago no se la escribió a los dueños de una cantina, de un burdel. Se la escribió a hermanos. Y Santiago, el Espíritu Santo le está diciendo a los hermanos en esta carta, ustedes se están engañando a ustedes mismos. Se están engañando a ustedes mismos. Porque ustedes están diciendo una cosa, pero están haciendo otra. Porque hablas bonito, te sabes mucho versículo. Cantas como papagayo, pero vive como la zorra. Te come a los gallos. La zorra no se come a los gallos. Wow, qué fuerte, esto nos va a golpear. No sabemos la Biblia cuando nos conviene, cuando no. No sabemos los textos que nos convienen. Cuando no me conviene no me acuerdo. Por eso una vez alguien me dijo, mira, no te preocupes por lo que no conoces de la Biblia. Ocúpate en vivir lo poco que conoces. No, pero es que yo no me sé toda la Biblia, yo tampoco. No te preocupes por eso, en algún momento vas a ir aprendiendo. Preocúpate y ocúpate en lo que conoces, vivirlo. Y entonces ahora yo le pregunto entonces ahora, hermano, ¿y cómo es que puedo cambiar? Porque yo soy cristiano hace 50 años, hace 10 años, hace 5 años, hace no sé cuánto, pero ve acá, yo tengo la vida igualita hace cuando empecé. No siendo oidores, sino hacedores. Y hermano, ¿cómo hago si yo voy todo lo oculto? No falto, pero sigo igual. Y hermano, pero entonces explíqueme usted cómo yo tengo que hacer, qué tengo que hacer. Yo quiero cambiar. Pero no puedo. ¿Qué le preguntó Jesús al paralítico? ¿Quieres? ¿Por qué le preguntó? A ver, mire. Hay algo como que choca, ¿verdad? ¿Cómo le pregunta ¿quieres si él fue allá al estanque? Tiene 38 años ahí acostado. Y fue al estanque. Si no hubiese querido, él no va al estanque. Le dice a los amigos que lo llevaron o al que le llevó o la forma como llegó allá. No me lleve para allá, que yo no voy para allá. ¿No? Pero si él fue allá, es porque alguna intención remota de querer cambiar su situación tenía. ¿Verdad? Y Jesús le va a preguntar, ¿tú quieres? Ahí está el detalle. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos, pero a nuestra manera. Él quería sanarse con el estanque, con las aguas del estanque, pero no quería sanarse o cambiar por Jesús, con Jesús. Ese es el problema. Nosotros queremos cambiar a nuestra manera. Queremos cambiar
a nuestra forma. Queremos ser salvos a costa de lo que sea. Y buscamos la salvación como nosotros creemos que debemos buscarla y encontrarla. Y quiero cambiar, o sea, voy a cambiar yo, a mí me cambio esto y esto lo dejo así, porque la verdad es que a mí me gusta esto. Y mañana veo para ver si cambio esto otro, pero esto no me lo toque. Eso se llama cambiar con el estanque y no con Jesús. Y eso lo hacemos toditos. Seleccionamos lo que queremos cambiar, pero Jesús dice, no, a ti no te va a cambiar el estanque, a ti te va a cambiar soy yo. Entonces, para que eso pase, primero tenemos que encontrarnos con Jesús. ¿Por qué no cambian los cristianos también? ¿Por qué? Primero, como le dije, porque no quieren. Deciden no cambiar. Segundo, ¿por qué? Porque los que a veces, como el paralítico ese, tienen alguna posibilidad o alguna intención remota de cambiar, se encuentran que en sus iglesias no predican el evangelio. Y la única fuente de cambio es el evangelio. A ver, le voy a déjeme explicarme un poquito más. Si usted ve mucha gente que ha sido regenerada porque era alcohólico y después ya no es, porque se metió a una sociedad y cambió y dejó de beber. Otro que era drogodependiente, pues dejó de la droga, se fue a una sociedad, a otra sociedad y bueno, se rehabilitó y dejó la droga. Externamente cambió, ¿verdad? Pero internamente sigue siendo lo mismo. Eso es exactamente lo que pasa cuando intentamos cambiar sin el evangelio. Vamos modificando cositas. Escuchen la palabra que dije. Modificando cositas, pero seguimos siendo el mismo. Vamos dejando cositas, modificando, pero no cambiamos. Ah, no, pero yo antes fumaba, ya no fumo. Ah, no, pero antes yo hacía, pero ahora no hago. Antes yo dejaba de hacer, pero ahora sí hago. Modificamos. Modificar no es cambiar. Modificar es la misma sustancia, solo con pequeños cambios. Cambiar es, ya no es este, ahora es esto. Por eso Gálatas 2:20 dice el texto que todo el mundo se sabe de memoria: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo. A ver, mira el texto ese. Ya no vivo yo, ya yo no vivo. ¿Qué significa que ya no vivo? O sea, ya no es el que usted está viendo aquí, no es ese, no soy ese. Ahora es Cristo. Y Cristo hace esas cosas. Y yo me pregunto, ¿y Cristo es grosero así? Y Cristo así. Santo poder. Entonces, a ver, entonces, o está Cristo o está usted. Porque a mí me parece que todavía el que está allá arriba, el que... Ya soy yo, no Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, espérate, ¿quién vive? Ahí. O por ejemplo, el otro texto que también no sabemos bastante, que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Es nueva. A ver, espérese un momentito. ¿Cómo así que nueva criatura? Sí, pero ¿cómo nueva criatura? ¿Cómo nueva? A ver, entonces si es nueva y la vieja, ¿dónde está? Ya no está. Se supone que no debe estar, según ese versículo. ¿Verdad? Pero a veces sale. Gente que dice, me hieras visto para que veas. A veces sale. Que me salga el viejo hombre. Yo he escuchado personas decir, ahora, que me salga el viejo hombre para que tú veas. A veces sale. Entonces, ¿cómo hacemos realmente? Ya voy a terminar porque es que tampoco no...
¿Cómo hacemos, hermano? ¿Cómo hago para cambiar entonces? Yo quiero cambiar, pero es que yo no puedo, no sé cómo. Y yo voy a mi iglesia, voy a los ayunos, voy a los cultos de oración, participo en las actividades, voy al evangelismo, y voy. El tema está en que la religiosidad no cambia a nadie. Porque todo lo que me estás mencionando son rituales religiosos. ¿Cuándo eso, la oración y todas esas cosas, deja de ser rituales religiosos? Cuando lo haces por cumplir o por calmar la conciencia o por mostrarle al mundo que yo estoy haciendo esto, pero no lo estás haciendo desde el amor. No lo hace desde el amor, porque me nace, porque es que lo que pasa es que yo siento que me falta algo si no lo hago, porque es que eso es parte de mí. No, yo lo hago porque de forma religiosa. Entonces no vas a cambiar jamás. Dígame, ¿qué religión ha cambiado a alguien? Ninguna. Y si no, ya la otra semana usted se va a dar cuenta. Vienen los carnavales. Todos son religiosos. Se desmadran esos 4 o 5 días, pero después, 40 días después, de que la cosa aquí, la cruz en la frente. Todos hablan con la cruz de ceniza. Ahora yo le pregunto, se puso la cruz en la frente, ¿verdad? La ceniza en la frente. Llega el otro carnaval y vuelve y va al desmadre. La cruz de la frente le cambió. Entonces significa que la religión no te va a cambiar. Lo que cambia es el evangelio, Jesús, a las personas. Y para que yo pueda cambiar a través del evangelio, yo necesito conocer el evangelio y no ver mi rostro reflejado en un espejo y olvidarme cómo es. Yo necesito es verme ya no a través del espejo, sino verme en la realidad del evangelio. Pero ¿cómo puede cambiar la gente en las iglesias si no le predican el evangelio? Lo que le predican es un evangelio diferente del que habla más adelante Gálatas. Es un evangelio diferente lo que le predican. Que si no, que ven a Dios y Él te cambia todos tus problemas por plata. O ya no te va a pasar. Ven a Dios, que mira que Él te va a restaurar el matrimonio y la mujer se le va. Ven a Dios que Él te va a ayudar, Él te va a traer los hijos, te va a sacar de la droga y cuando está peor. O sea, ¿qué pasa? Que le predican un evangelio completamente diferente al que está en la Biblia. Porque es que probablemente el mismo predicador no se entera de lo que es el evangelio. Y años y años supuestamente predicándole a la gente, pero la gente no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque le estás predicando un evangelio diferente, no el evangelio de Cristo, no el de la Biblia, sino el que tú crees que es el evangelio. Y la gente igual. Hermanos en las mismas congregaciones que tienen años y se tuercen los ojos, se te voltean la boca, se tuercen la boca. Hermanos, así como Santiago le está escribiendo esto, es a hermanos, a cristianos, pero que no han cambiado, porque solo son oidores. Son oidores. ¿Y cómo hago entonces? Bueno, listo. El salmista David dijo: ¿a quién iré? Y esa misma frase la repitieron los discípulos cuando Jesús le dijo: ¿ustedes también se quieren ir? ¿A quién iremos? Y ellos dijeron: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Entonces, ¿quién es el que no va a cambiar? Las palabras de Jesús, Él. ¿Cómo cambiaron ellos? ¿Cómo cambiaron ellos? Ahora, esto también que le voy a poner este ejemplo para terminar. Los discípulos cambiaron de ser gente indocta
a ser gente del vulgo, a ser gente que maravillaban. Cambiaron de ser gente violenta a ser gente amorosa. ¿Sí? Cambiaron, ¿verdad? Entonces, ellos tuvieron con el principal y el único agente de cambio, Jesús. Pero uno decidió No cambia. Entonces, ¿en qué quedamos? Que es una decisión. Ahora, si yo, ya con esto voy a terminar, hace rato estoy terminando. Si yo le digo a ustedes, miren, yo necesito que el próximo mes, en este mismo lugar, ustedes vengan más oscuros, con su piel más oscura. Yo los necesito más oscuros ustedes aquí en el otro mes. O sea, es decir, yo los quiero así de mi color, negros. Vengan el otro mes negro. Eso es un mandato que le estoy dando, le digo. Mire, ¿cómo ustedes harían para ponerse negro? ¿Qué harían? Ni en el sol me puedo poner negro. ¿Ah? Nada más untarme carbón. O sea, para cambiar el color o para oscurecer su color, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Ponerse al sol 24 horas. No me pongo negra, me pongo roja. No, pero se va a oscurecer su piel, ¿verdad? De cierta forma no va a quedar de mi color lo probablemente, pero se va a oscurecer su piel. Un poco rojita. Entonces, ¿qué sucede con eso? Eso es exactamente lo que nosotros necesitamos como cristianos hacer para cambiarnos. Exponernos a la gente de cambio. Necesitas broncearte el sol. Necesito cambiar Jesús. Ya no vivo yo. Jesús. La Biblia dice que nosotros tenemos que cambiar el propósito de nuestro corazón. Entonces, dos cosas importantes. ¿Por qué la respuesta del por qué no cambiamos? Uno, No decidimos cambiar. No queremos. decidimos no cambiar. Dos, no nos exponemos a la palabra, al evangelio. A la gente de cambio. Oímos. Nos quedamos viéndonos a través del espejo, que es donde se nos olvida el rostro cuando nos vamos, o nos vemos en la realidad del evangelio. Ese es el que nos va a decir realmente lo que somos y a dónde estamos parados. Ese es el que nos va a decir, está fallando en esto, el evangelio. No, sí es verdad, porque miren que cuando uno habla la palabra, como dice, Vamos, así es. Vamos a orar y bueno, después comentamos eso, porque es que la verdad es que no hay otra. El evangelio es el de la cosa. amén. Es el evangelio el que nos va a cambiar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre eterno.